Cuando existe ya obviamente daño a lo que viene a ser el patrimonio del Estado en cualquier institución, se incurre obviamente en responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil se tiene que entender también de la siguiente forma. Uno, puede ser, por ejemplo, el elemento del daño económico que cause, por decirles, a la misma institución mediante la apropiación, por ejemplo, de recursos, mediante el desvío, digamos, de recursos que tenga la misma entidad. Esos son podemos decir, de forma directa, ¿no? Por decirle, digamos, han sacado un cheque prácticamente a nombre de, yo qué sé, de un funcionario, y ese cheque nunca ha sido descargado en el año. ¿Qué vamos a básicamente entender? De que ese recurso no ha sido gastado, por lo tanto tendría que devolverse, digamos, a la entidad pública. Ese es un daño, digamos, económico al Estado, pero de una forma directa. Hay una apropiación directa de recursos del Estado, de un funcionario, digamos, determinado. Pero puede haber también, ¿no?, en la responsabilidad civil, daños económicos de carácter indirecto. ¿Cuál es ese, por ejemplo? El elemento de los famosos sobreprecios, por ejemplo, ¿no? Un respirador cuesta, por decirles, en el mercado, ¿no?, en lo normal, si nosotros hacemos, digamos, una cotización de proveedores, un promedio, por decir, de $10,000. Solo estoy poniendo el ejemplo, no estoy yendo con cifras exactas en este ejemplo. Pero, ¿no?, en el proceso, digamos, haciendo obviamente, seguramente algunas argucias, colocan, digamos, de que el precio que se va a pagar es de $30,000. Obviamente alguien dirá, pues, ¿no?, también igual en la parte, digamos, de evaluación, que este, digamos, hecho no le cause ningún daño económico. ¿Por qué? Porque está recibiendo el Estado los respiradores y el Estado está pagando. Ahí no hay daño. Falso. El Estado ha pagado, ¿no?, 200% en exceso de un precio normal que debería haberse cancelado en condiciones normales. Vean. Entonces, este elemento, justamente, digamos, este elemento ya le ha ocasionado indirectamente, digamos, un daño económico a la institución. Ha desembolsado más recursos, ¿no?, que en condiciones normales no tendría que haber ocurrido o no podría haber ocurrido. Entonces, estos casos son diversos y hay inclusive algunos elementos que les puedo decir, digamos, ¿no? Habría que escribir prácticamente y estoy animado a futuro, obviamente, digamos, para poder elaborar una obra donde los distintos casos de responsabilidades, por ejemplo, eh, que han implicado justamente daño económico al Estado, han sido de diversas formas, de diversas formas. Han utilizado empresas privadas, han utilizado de por ahí, digamos, transacciones, digamos, fraudulentas, el elemento, por ejemplo, de que esté, digamos, los documentos, pero la obra no está en el lugar, las famosas obras fantasmas, por ejemplo, que le llaman en el común, ¿no?, en lo que es el lenguaje popular, por ejemplo. Todos estos, por ejemplo, ¿no?, yo los resumía, por ejemplo, en lo que es una comparación con con la serie, por ejemplo, hay una serie que ustedes lo han debido seguramente, digamos, ver, las 1000 maneras, por ejemplo, de morir, ¿no? Hay 1000 maneras de morir, donde ponen el caso A, el 2, el 3, el 4, y obviamente ¿no?, incluso. En este caso, por ejemplo, hago la comparación y digo, hay 1000 maneras prácticamente, digamos, donde un funcionario público puede incurrir, digamos, en responsabilidad por la función pública. Pero, obviamente, se han sucedido los diferentes casos. Y bueno, voy a ponerme a trabajar, digamos, a futuro para establecer justamente, digamos, la identificación de los casos, por ejemplo, desde los más conocidos hasta inclusive los más inocentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de el pagar intereses, por ejemplo, o multas a la Caja Nacional de Salud. Hay un colega, por ejemplo, donde ha tenido un problema, por ejemplo, con la Contraloría, donde hace el pago de un aporte, digamos, patronal a la Caja Nacional de Salud, ¿no?, con un recargo de 5 bolivianos. Se ha atrasado, creo, un día, 2 días,
y lo que hace, digamos, es pagar el aporte que salía, el 10% de la planilla, pero por haber presentado a destiempo, la caja te sanciona con el pago de una multa y también el pago, digamos, de un recargo adicional. Y obviamente este amigo, que no voy a decir el nombre, obviamente, no son 5 bolivianos, entonces ha pagado obviamente los 5 bolivianos adicionales. Pero esto, por ejemplo, desde su punto de vista, digamos, desde lo que viene a ser significatividad, diríamos, pero 5 bolivianos, ¿quién se va a fijar en 5 bolivianos? Cuando hubo la revisión de la Contraloría, esos 5 bolivianos obviamente representaban daño económico al Estado. ¿Por qué? Alguien me dirá, ¿por qué? Por el simple hecho de que la entidad no debe haber pagado ese excedente de 5 bolivianos por la sanción o por lo que es el interés o la multa que le ha aplicado por pago fuera de plazo. ¿Por qué razón? Porque esa era una responsabilidad del responsable de recursos humanos de hacer la liquidación y el de contabilidad de pagar obviamente ese monto. Por lo tanto, esos 5 bolivianos tienen que ser devueltos por el funcionario responsable del pago de los aportes a la seguridad social. Pero 5 bolivianos, ¿no? Nos van a decir, pero sí, son 5 bolivianos. No interesa en responsabilidad civil que sea 10 centavos, o sea, 1 millón, o sea, 1 billón o 1 trillón. No interesa. Aquí no estamos hablando de materialidad en responsabilidad civil, por si acaso. No estamos hablando de materialidad. Puede ser 10 centavos el exceso, tiene que devolver porque es daño económico, al igual que otro que pueda suceder de 1 billón o trillón. Alguien me dirá obviamente es más o menos, sí, estamos de acuerdo, no estamos discutiendo eso. El hecho es de que la responsabilidad civil no tiene prácticamente, digamos, no, un mínimo, un máximo para poder establecer. Corre desde lo que es justamente el exceso, el daño mismo económico. Eso corre obviamente desde 10 centavos, ¿no? Entonces ha tenido que devolver, ¿no? 5 bolivianos obviamente más bien que no era mucho, ¿no? Imagínense en otros casos, digamos, colegas que obviamente manejan planillas en el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Cuánto es, por ejemplo, la planilla del Ministerio de Educación? Es prácticamente, digamos, casi el 80% de su presupuesto. Pagan a los profesores, pagan obviamente a medio mundo, digamos, en educación tecnológica. Imagínense pagar con retraso el aporte de eso. ¿Cuánto nos representa, por ejemplo, la multa por 1 o 2 días de que nos atrasemos en el pago de aportes? Ah, ahí sí prácticamente ni tu sueldo cubre eso, ¿no? Ni tu sueldo, porque ahí sí vas a ir a llorar al río prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener que devolver ese exceso que ha ocurrido, digamos, por el descuido del funcionario que ha ocasionado que la entidad pague en exceso, en demasía. Entonces, como les vuelvo a reiterar, en estos casos, por ejemplo, obviamente, ¿no? Obviamente, hay mil maneras de resbalar prácticamente con estos tipos de responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado, bastante cuidado ¿no? En el manejo, digamos, de lo que son los recursos públicos para iniciar y también de las funciones que ejercemos dentro de la entidad. ¿Quiénes son los que son pasibles a la responsabilidad civil? Los servidores públicos, como estamos diciendo, pero tiene un alcance mayor en la responsabilidad civil. Y decimos, y terceros, acá, terceros del sector privado. O sea, hay otros que pueden estar solidariamente implicados en el proceso. Las empresas privadas, por ejemplo, son pasibles, ¿no? Son pasibles prácticamente. ¿Por qué? Porque cobran los recursos, no solamente el que autoriza, sino también el que se beneficia, dice, ¿no? De los recursos. Entonces, el alcance es mayor en la responsabilidad civil. No solo los funcionarios, sino puede también estar relacionado con otros que están, obviamente, en el sector privado, personas o empresas, u otros de por ahí. ¿Cuál es la sanción que se tiene que, digamos, aplicar en el caso de responsabilidad civil? En el caso de responsabilidad civil, tiene que haber el resarcimiento al Estado de los fondos que han causado daño económico. Tiene que resarcirse a la institución, tiene que devolverse, en las palabras, por parte del que ha ocasionado, o los que han ocasionado, si es más de uno. ¿Quién determina la sanción? El juez coactivo fiscal. Hay juzgados específicos que, ¿no?
procesan, digamos, estas denuncias o estos delitos de responsabilidad civil, los jueces, ¿no? Los jueces coactivos fiscales, ¿no? Bien, otro elemento que vamos a ver, el último tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es cuando el funcionario incurre en alguno de los delitos tipificados en el Código Penal. ¿Cuáles son? Un ejemplo, por ejemplo, hay personas en entidades públicas, por ejemplo, como les digo, muchas veces cuando iniciamos funciones en las entidades públicas, tenemos que estar necesariamente eh, eh, bien preparados, digamos, de normativa, y eso les reitero, ¿no? No es por ser muy reiterativo ni ¿no? Tampoco. El tema, por ejemplo, uno que los que he visto, por ejemplo, es la emisión de los cheques sin fondo, por ejemplo. Emiten un cheque, pero no verifican cuánto de saldo tienen, digamos, en la libreta. En la libreta tienen 10 bolivianos y el cheque lo emiten por 1000. Ya han emitido un cheque sin fondo. Recoge el proveedor o el beneficiario y va al banco y prácticamente digamos, lo deposita en su cuenta. Eso implica, digamos, de que al no tener fondos, seguramente en la Cámara de Compensación va a ser protestado, digamos, van a devolver sin fondo. Implica de que se ha cometido inicialmente un delito penal. Emitir cheques sin fondo es un delito tipificado penalmente. ¿Qué implica eso? Que automáticamente el funcionario o los funcionarios que han procesado esa operación son pasibles a este delito, a este tipo de responsabilidad. Y este es el más letal, por si acaso. La responsabilidad penal es el más letal, porque implica acción inmediata por parte del fiscal. Ojo, aquí los fiscales prácticamente, digamos, se agarran las manos y empiezan prácticamente, digamos, ahora sí, dicen, ¿no? Ahora sí, este ha caído en un indicio de responsabilidad penal, hacen la intervención del lugar, hacen el secuestro de la documentación que está involucrada en este caso, detienen a los involucrados y